Entre datos y retratos presentamos opiniones de Pelagatos. Espera. Reverando Ar, junto a los Pelagatos, hemos superado nuestra única meta del capítulo pasado de una visita. Así que gracias a eso podemos seguir creando contenido para ustedes, mis estimados. Sigamos con la programación. Hola y bienvenidos a el podcast de los Pelagatos. Ahora sí, en este caso vamos a hablar sobre la IA en el arte y su controversia. ¿Te comiste toda la presentación? ¿Y qué? En este podcast somos muy... Sí, claro. Sí, somos orgánicos, porque esto está hecho con inteligencia humana. En este caso, alguna no es muy alta. Pero bueno, son así las cosas que pasan. Pero bueno, en este podcast queremos hablar un poco sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo afecta esto en el arte. ¿Qué opinas, Hugo? ¿Qué opino yo? ¿Qué opino que te comiste en estas presentaciones? Porque ¿quiénes somos ahora? Porque no somos inteligencia artificial. Nosotros somos Los Pelagatos. No, tu nombre, huevón. Isaac Méndez. Angélica Valecillos. Y Río Moreno. Y ahora sí vamos a hablar seriamente de lo que es el tema de la inteligencia artificial. Que nuestro propósito en esta ocasión es tratar de discutir un poco sobre el tema, porque a este punto ya 3 años desde que se comenzó a globalizar y normalizar el tema de la inteligencia artificial, pero hay mucha gente que no lo entiende realmente y creo que es un problema, y más si eres un artista, porque hay que ser honestos. Si vives debajo de una piedra, me disculpo por ser ignorante, usted, no yo, sino por el hecho de que nos afecta a todos y hasta a las personas corrientes, no solo porque roban arte, si contaminan al medio ambiente, sino por muchos temas más que vamos aquí mismo a discutir. En un momento, mi compañero Pelagato, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay muy buena pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial para ustedes? Un microondas no es, para empezar. Bueno, según nuestra fuente, que tampoco es inteligencia artificial, por favor, nuestra fuente de información, se podría decir que la inteligencia artificial es una rama de la informática que diseña una tecnología que simula la inteligencia humana, haciendo tareas que involucran razonar y resolver. Requiere datos para funcionar con códigos que alimentan el algoritmo, procesa la información, identifica patrones y responde de acuerdo a unos objetivos con sus predicciones. ¿Qué podemos entender con esta descripción que nos acabas de dar? Que básicamente una inteligencia artificial se le puede llegar a decir es aquella base de datos que simula el comportamiento de una persona. Fácilmente podemos tener de ejemplos el propio Géminis de Google, Grok en Twitter, que les puedes interactuar de ellos como si estuvieras interactuando con una persona. Y te pueden llegar a responder de una manera relativamente coherente. Va a depender del caso y va a depender de lo que le preguntes. Porque se basa mucho en lo que encuentra por internet, así que no siempre sus respuestas van a ser las mejores. Siempre revisen la información que piden de la inteligencia artificial, por favor. Claro, porque las fuentes, porque ¿qué pasa con esto? La inteligencia artificial recopila datos de distintas páginas, pueden ser artículos de periódicos, puede ser hilos de Reddit, puede ser la publicación de tu tía Juana, que publicó que va a ser domingo de mondongo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también hay que tener mucho cuidado porque la inteligencia artificial no siempre consigue la información de una fuente viable. A veces se come y se informa de otras inteligencias artificiales, que es un tema muy peligroso a la hora de utilizarla y recabar información visible. Cierto, ya que, como les dije, falla bastante, más de lo que uno pensaría. Uno se deja llevar bastante con el tema de la inteligencia artificial. Y hasta cierto punto uno no es consciente de dónde recopila la propia inteligencia artificial toda esa información, porque hasta cierto punto no es coherente para nada. Pero en su uso como herramienta, para recopilar texto, para resumir, para esto, o sea, se ve que es útil, se ve que se puede servir o deberíamos no implementarlo en nuestras dinámicas de trabajo. Es que realmente como una herramienta puede llegar a ser muy útil. El problema es cuando se utiliza ella como una forma de conseguir información, porque es esto mismo, ella recopila muchas bases de datos, pero recopila todos los datos que encuentre, no
no tiene como la capacidad de seleccionar cuáles son realmente buena información y cuáles no. Es por eso mismo que el utilizar la inteligencia artificial para investigaciones puede ser bastante, jugar un poco con el destino de qué es lo que estás consiguiendo ahí. Sí, entonces ya sabemos, ya tenemos claro. Para buscar información es como, uy, cuidado, quieto. Pero con otras herramientas, por ejemplo en Photoshop. En Photoshop se utiliza bastante y es realmente muy útil porque se puede utilizar para, por lo menos si quieres utilizar una imagen específica y hay una hay algún objeto en el fondo que está obstruyendo la imagen, puedes aprovechar y utilizar esas herramientas con inteligencia artificial para rellenar estos mismos espacios utilizando los otros espacios que están en la misma imagen. Es algo que se ha utilizado bastante y que es realmente útil. Y en general la inteligencia artificial y su relación con el artista no tiene por qué ser realmente algo malo. Siempre es bastante útil. También se puede utilizar que sí para hacer, no sé, para justamente esto de usarlo en Photoshop. E incluso hay mucha gente que lo utiliza para por lo menos hacer, no sé, una recopilación de por lo menos hacer listas, hacer resúmenes con datos que ya verificaste tú. También pueden ser muy útiles. Sin embargo, creo que lo más importante es la manera en que tú le das la utilidad y cómo revisas si estos datos que te está dando la inteligencia artificial son correctos o no. ¿Sabes qué gracioso? Hablando de inteligencias artificiales que no funcionan muy bien, hubo una, entre comillas, moda, que era el caballito del mar. ¿No sabes lo que es el caballito del mar? Lo que hacían era preguntarles a distintas inteligencias artificiales, muéstrame el emoji del caballito de mar. ¿Qué sucede? Que para ese momento no existía el emoji del caballito de mar. Entonces, básicamente como que se bugueaba las inteligencias artificiales tratando de mostrarte el emoji y te pasaba todos los emojis que existían en su base de datos, menos el caballito de mar. Y entraba en un ciclo de, te lo voy a mostrar, no es esta, te lo voy a mostrar, no es esta. Y es que no existía. Ah, ok. Es algo parecido a cuando hubo también una tendencia de preguntarle a la inteligencia artificial, específicamente la IA generativa, para hacer el huevo con la yema azul. Que no podía generarlo porque no comprendía que eso se pudiera hacer. Y fue como que fueron bastantes editores, diseñadores y dibujantes haciendo el huevo con la yema azul y aún así la inteligencia artificial no podía. Lo que es un poco controversial porque a partir de estas mismas tendencias donde los artistas empiezan a ir en contra de la inteligencia artificial, demostrando que ellos sí pueden hacer estas cosas que la IA no, estás en cierta forma alimentando la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Y es justamente, me parece perfecto que hayas llegado a ese punto. Porque ahora ya no vamos para la siguiente cosa que tenemos en el guión. ¿Qué sucede cuando el artista integra la IA en su trabajo? O ese dilema, ese combate moral. El utilizar la herramienta como apoyo, también para aprender, o ir en contra porque te va a quitar, se alimenta de lo que tú haces y te roba. ¿Cómo vemos todo esto? ¿Cómo se usa esta vaina? Bueno, es eso mismo que había dicho. La inteligencia artificial y el artista no son necesariamente enemigos, pero sí hay un tema complicado ahí justamente ahora está como normalizado el utilizar la inteligencia artificial para crear imágenes y esto preocupa a muchas personas, especialmente dentro del arte, fotógrafos, diseñadores, de cómo esto puede afectar en nuestro trabajo y cómo afecta en la manera en que se crea arte, porque ahora a partir de esto se ve como ¿cómo se podría decir? Una simplificación de la imagen dentro del internet e incluso fuera del internet. Ahora es más común ver imágenes hechas con inteligencia artificial, incluso en pósters y en afiches grandes en las calles. Oh, recorcholis, qué lástima que esta situación genere tantos dilemas morales y que molestan a la gente del pueblo. No, bueno, no sé cuál es la palabra. Como La fotógrafa participa, pero no sabe la palabra. Sí, o sea, no lo ven como arte, sino simplemente como una especie de juego.
o sea, hay mucha gente que está usando las fotos de, ay, hazme este perrito en Estudio Ghibli. Entonces, no lo están viendo como arte, a pesar de que ese estilo originalmente estuvo con una finalidad artística. Claro, que fue construida para ese fin. Y Exacto. ya se está memificando, básicamente. Exacto. Está desvalorizando el trabajo. Que ya ahí justamente quería yo No mencionar. solamente se hace eso, sino que se simplifica, y ese es el tema. El estilo del estudio Ghibli es un estilo bastante diseñado y bastante pensado de forma artística. Cada línea que se utiliza en cada película de Ghibli tiene un motivo, tiene una razón. Cuando a partir de que se utilizó la inteligencia artificial, la gente lo percibe más como una tendencia, e incluso está el tema de que las imágenes de la inteligencia artificial son amarillas. Y se percibe que ahora el estilo del estudio Ghibli es amarillento por alguna razón, cuando nunca fue así. El estilo del estudio Ghibli tiene muchísimas tonalidades, tiene diferentes elementos plásticos muy importantes que la inteligencia artificial ignora, y ahora que ahora la inteligencia artificial utiliza esas mismas imágenes que ella misma generó, ahora es todavía más simplificado. Ok, ya vimos el hiperfoco de Angélica. También un tema es que, propiamente como se dijo, la gente no lo toma como arte, pero hasta cierto punto no entiende cómo eso tiene sus consecuencias propiamente en la sociedad, porque la propia calidad de los productos decae demasiado propiamente. Ahí tenemos el mejor, un ejemplo perfecto, que se hizo moda en TikTok. Los Los brain rot. rots. ¿Sabes lo Dios. que es ver que en España se haga un espectáculo teatral de los brain rots? Y que se utilicen esos mismos brain rots y crean con inteligencia artificial más brain rots. Pero escucha, es un caso muy curioso, porque normalmente se habla de cómo la inteligencia artificial utiliza recursos de hechos por seres humanos y los apropia, pero el caso de los brain rots es el contrario por completo. Es contenido hecho con inteligencia artificial que lo apropiaron los artistas y crearon la propia historia a base de eso. ¿Qué opinas tú de eso? Opino que fue una... Voy a poner un pito aquí. Estamos en Jardín Hotel ahora. No, en serio, es que entiendo lo que quieres decir, porque al final agarraron un producto creado por inteligencia artificial y le dieron un sentido fuera de ello. Pero aún así se me hace tan feo que se utilicen un producto originario de manera, porque sí, hecha de manera descuidada, y se lo estén vendiendo a niños. O sea, están vendiendo un producto sin calidad. Es que también ese es el tema, que no lo agarraron ese producto tipo como que no, a partir de esto yo voy a hacer algo bueno. No, porque el producto sigue teniendo la misma baja calidad. El producto sigue siendo pésimo. Sino que vieron que tuvo su fama, tuvo su boom y dijeron, esto vende. Por lo menos Skibidi Toilet mejoró su calidad y va a tener película. ¿Cierto? Ok, Ajá. retomando. Al final, lo que hicieron fue agarrar el producto para vender, porque hay que ser conscientes que el tema de los brain rot, ahorita, si sacan productos como peluches, muñecos, cosas así, es propiamente para vender. Más nada. Porque ya el tema ya ni siquiera no, lo agarraron artistas, porque fácilmente se podría llegar a justificar como que no, artistas lo agarraron a modo de protesta, de como, cónchale, nosotros, los humanos, los artistas, podemos hacer algo con este contenido que la calidad es pésima, algo productivo para la sociedad. Mentira, no lo están haciendo. Lo que hacen es full vender y ya. ¿Y sabes qué es interesante? El copyright que hay detrás de esto. ¿Cierto? Porque aquí tienes el hecho de, ok, le estás robando contenido a otras personas para crear tu contenido, y es como que hay una línea gris en legalidad. Y eso se ramifica a otras cosas. Que, por ejemplo, que esto que afecta a las personas de a pie, que va justamente con los memes. Porque algo interesante es que en Europa hay una ley sobre los memes. Que todo, no me acuerdo cómo era exactamente, porque usarlo poco por ahí, que era que todo producto hecho de forma humorística, modificando lo original,
o no necesariamente humorística, sino ya modificando una obra original, ya se separa. Y si está en el mundo de internet, ya lo vuelve algo aparte del original. Y es como que no afecta directamente los derechos de autor que pueda tener la obra original, o el concepto original, o las personas, porque las personas tenemos copyright de nuestra imagen. Cierto. Y entonces el hecho de que utilicen la inteligencia artificial para hacer memes las personas normales o las empresas que utilizan esos memes están como en esa línea delgada de es legal, no es legal, ahí está como que complicado. Cierto, porque es que al final hay un vacío legal bastante grande con respecto a la inteligencia artificial, porque también hay que ser conscientes de que la propia inteligencia artificial, al recabar información de Internet, sin revisar mucho como lo haría una persona normal, termina robando contenido de otras fuentes. Por lo menos al uno pedirle una imagen o crear una imagen a través de inteligencia artificial, roba contenido que encuentra por internet. Fácilmente, el mejor ejemplo es con el estudio Ghibli. O sea, robó contenido del propio estudio Ghibli. Porque una cosa es que tú, un artista, crees una tendencia, que hagas tu dibujo, tu arte, inspirándote a través del estudio Ghibli. Cosa que ahí uno lo puede tomar en cuenta porque a la final te estás inspirando y que nunca lo vas a hacer tan calcado, nunca. Porque a la final no es tu estilo. Tú no eres el que hizo... Claro, tú no eres un dibujante de ese estudio, puedes estudiarlo por tu cuenta y tratar de replicarlo a tu propia mano. Ajá, pero nunca va a ser del todo igual. En cambio, la inteligencia artificial, a pesar de que no lo hace igual tan calcado, terminas robando porque no lo hace con la intención de inspirar, sino de agarrar y ya. Y ese es un problema que es bastante discutido con respecto al mundo del arte. Y creo que no... Dale, pues. Tengo algo que decir. Bueno, justamente esto, de que en el internet es como muy fácil de que se te robe el contenido para entrenar a las inteligencias artificiales. Y yo creo que esta es una parte bastante preocupante porque se sabe que desde que hace mucho tiempo el internet se ha vuelto un espacio muy importante para los artistas, no solamente para promocionar su contenido, sino pues como comunidad. El arte dentro del internet apoya... está complementado por una comunidad de artistas que siempre están haciendo actividades, siempre se está hablando de hacer retos en internet o de hacer colaboraciones, es algo que sucede bastante. Y yo creo que no solamente acabaré como en comunidad, sino más bien que el internet está construido por la ayuda de los artistas. Exactamente. Y justamente este es un tema justamente que está en el guión, que ya no hay espacios seguros para publicar ese arte, donde yo puedo, si yo no quiero ser parte, si no quiero que mi arte esté alimentando la inteligencia artificial, ¿dónde puedo yo publicar esto para que no sea parte de? Creo que esa es como la pregunta que más daño hace a todo aquel creador de contenido que publica en internet. Porque ya no se siente seguro en ningún lado del rincón o del rincón oscuro del internet. Porque es que ya no existe. Por eso lo importante ahora no es tratar de buscar un lugar seguro, sino utilizar los lugares que tenemos para volverlos los más seguros posible. Por eso son importantes todas estos grupos que tratan de ponerle límites a la inteligencia artificial. Artistas que se dedican a la música y al diseño de personajes y de mundos. Y eso creo se puede aplicar hasta en la música, que también necesitamos regular la música también de inteligencia artificial por la réplica de voz. Para las personas normales, que la inteligencia artificial replica la voz de una persona. Y se han visto casos de personas chantajeadas por una inteligencia artificial que imita su voz. No es algo que únicamente afecta a los artistas, sino que también afecta al resto de comunidad, porque no solamente eso, de que existe ahora también formas de chantaje utilizando inteligencia artificial, sino que además de esto, ¿cuál es el contenido que queremos nosotros en el internet? Y no solamente en el internet, sino también fuera de, porque la inteligencia artificial, más que una ayuda, lo único que hace es crear contenido vacío, contenido sin alma. Entonces,
qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que nosotros estamos logrando con el uso de la inteligencia artificial. Pero ahora, ya tenemos este punto de vista muy claro que tenemos nosotros. Claro. Pero ¿qué sucede con la persona que no se puede permitir conseguir un artista para cualquier cosa? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de los videojuegos. Tú solamente sabes codificar juegos, pero no sabes modelar personajes. O eres un artista y quieres hacer un cómic, pero no sabes tintar. O quieres hacer un video, pero no sabes hacer música. Y utilizas la inteligencia artificial como un medio para saldar esa déficit que tiene esa persona monetaria o práctica. Ahí fácilmente cualquiera podría justificar esas acciones, pero ahí yo no lo justificaría por 2 puntos. Uno, al fin y al cabo, si eres artista, tienes que pulir tu técnica. O sea, si en dado caso yo, siendo un ejemplo, artista de cómics, yo quiero crear un cómic, pero no sé dibujar, es como un poco incoherente. Porque es como que, ok, el cómic se basa en el dibujo. Si yo no sé dibujar, ¿cómo saco mi cómic? Aprendiendo a dibujar. O sea, el punto está en eso, en pulir uno sus habilidades, en esforzarse. Y el segundo punto que tampoco, o sea, por el cual tampoco apoyo eso, es por el tema de que la propia comunidad. Se han visto varios foros de internet, ya sea Reddit o cualquier otro, donde propios artistas se apoyan entre ellos. Se ha visto casos de gente como que, cónchale, yo estoy sacando este juego, vaina, ¿quién me apoya? O sea, necesito un dibujante. Claro. O sea, va a ser un juego chiquitico, algo para que la gente... Sin fines de lucro entre nosotros. Sin fines de lucro entre nosotros, para que la gente se entretenga. Crear algo por el mero hecho de crear. No sacar plata de eso, sino por crear. Han habido casos. El primero que se me llega a la mente viene de 4chan. que es este juego Otome de las chicas inválidas, que es un juego de citas. Señor editor estará colocando por aquí la Que de hecho fue un boom muy grande y de hecho les recomiendo que busquen la historia del proceso de ese videojuego porque a pesar de que viene de 4chan. que no es que el lugar más sano de todos, es una historia muy interesante y que realmente no tiene un ápice de mal morbo, sino de que realmente apoyar curiosamente a la comunidad. Es que por eso justamente, porque hasta cierto punto la comunidad sana del arte no tiene problema en ayudar. O sea, está ese caso de que, cónchale, publicar, estoy haciendo esto, necesito apoyo de dibujantes. Y va a salir mucha gente, dale, yo te apoyo, en mis ratos libres tú me dices que quieres que te dibuje, te ayuda a hacer los artes de los personajes, los fondos, los escenarios, o en dado caso también al revés. Gente que dibuja y dice, cónchale, quiero sacar el juego, pero no sé programar, y sale gente apoyándote. Y no solamente podemos ir, también puede ver la música. Por ejemplo, ahí tenemos Hamilton, en español. Que es básicamente un grupo de personas que quieren pasar al español el musical de Hamilton de manera sin fines de lucro, mejor dicho. Y ahí está, lo hicieron, entre ellos apoyaron y lo están subiendo. Y está muy bueno, a mí me gustó. Cierto. O sea, por eso no apoyo el que no es que no tengo recursos, así que utilizo la inteligencia artificial. No es excusa, realmente. No es excusa porque, o sea, uno, si quieres hacer algo, tienes que esforzarte por eso. Y si en dado caso necesitas apoyo, la propia comunidad te va a apoyar. O sea, hay que ser conscientes de que son muy pocos los casos donde la gente pide apoyo y de verdad se le niegan en su totalidad. Se le niega, porque siempre hay gente bondadosa que ayuda. Claro, el que busca encuentra, así dicen. Exacto. Bueno, yo tengo un ejemplo un poco controversial con respecto al uso de la inteligencia artificial en obras de arte. O bueno, más que obras de arte, en una historia que fue creada en TikTok y que fue muy popular en su momento. Es Angel Engineers, no sé si lo estoy pronunciando mal, lo estoy diciendo mal. Ahí va a estar. Probablemente el editor me esté corrigiendo en este momento. Esta historia es sobre
habla un poco de la decadencia de la humanidad y cómo esto llevó a que utilizaran un ángel conectándolo con máquinas, con tecnología, para aprovechar su poder para rescatar lo poco que quedaba del planeta Tierra. La controversia con esta historia es que se utilizaba inteligencia artificial para las imágenes y videos de esta historia. Mucha gente, hubo una discusión en internet al respecto, porque aunque en esta historia hablaba un poco de crítica con respecto al uso de la tecnología, también es un poco encaja un poco con la temática de la historia al utilizar la inteligencia artificial, porque justamente la estética que utilizaba le da esta parte de falsa humanidad que buscaba retratarse en esta misma historia. Entonces, aunque éticamente no se contradice con su mensaje, con su moraleja, también la misma estética Apoya el mensaje. le da fuerza al mensaje. Entonces, es como contradictorio esta parte, y justamente se me hace muy interesante precisamente por esto, cómo la estética de la inteligencia artificial se utiliza para este tipo de mensajes. ¿Sabes qué es interesante? Que mencionara justamente el tema de Angel Engine, por cómo trata de cómo las máquinas han estado derroyendo el mundo, y justamente la inteligencia artificial está haciéndolo. Por eso es tan contradictorio, porque utilizar la inteligencia artificial va en contra de tu mensaje, pero al mismo tiempo lo refuerza al utilizarlo. Y creo que es interesante cómo se utiliza la estética para justamente reforzar este tipo de mensajes. Sin embargo, creo que sigue teniendo esta parte negativa, porque tú como artista deberías tener una responsabilidad social. Y justamente la inteligencia artificial impacta mucho en la parte ambiental, que es justamente de lo que habla esta historia. Y el hecho de que tú lo utilices habla mucho de tu ética como artista. Ya que cayeron en polémicas, no se olviden de La chica y el gato negro, del ilustrador Roger House, que es un ilustrador barcelonés con 15 años de experiencia. Para que tú lo expliques bien en voz en off. ¿Voz en off? La polémica se basa en que este ilustrador se aventuró en los espacios de los NFT en 2021 y compartió una obra llamada Niña con gato negro en la plataforma actualmente llamada X. La obra se volvió rápidamente viral debido a que, generó comentarios negativos, ya que estaba siendo retocada y fue creada con inteligencia artificial, a lo que los artistas criticaron, y hubo una polémica y una protesta en respuesta a eso, en donde varios ilustradores hicieron su propia versión de esa imagen, haciendo diferentes dibujos con diferentes personajes en diferentes formas. Esto de verdad, entrando de la polémica, justamente este ilustrador con 15 años de experiencia estaba tratando de lucrarse con imágenes hechas con IA. Entonces, aquí entramos otra vez en un espacio en donde, claro, hay personas que lo utilizan como una herramienta de apoyo para contar una historia, pero hay gente que realmente busca la intención de vender algo que fácilmente otro lo puede hacer con una IA. ¿Qué está ahí? Regresé de la voz en off. Sí, regresaste de la voz en off. Y ahí sale el mítico agarra el lápiz. Agarra el lápiz, exactamente, agarra el lápiz. Yo no agarro pala, pero yo agarro palis. Dislexia forever. Y esta vez no fue del disléxico. Ok. Bueno, yo creo que también quería agregar ya hablamos de esto. Sin embargo, ya teniendo en cuenta que, lamentablemente, como nosotros el ser transeúnte promedio no podemos hacer mucho respecto a lo que decían las grandes empresas, y tenemos que aceptar que lamentablemente la inteligencia artificial ya es una realidad en nuestra actualidad. Ya habíamos hablado sobre la inteligencia artificial como un recurso o herramienta para los artistas, pero ya que tenemos aclarado que no es del todo correcto utilizar la inteligencia artificial completamente para la generación de imágenes, ¿qué hablamos sobre el uso de la inteligencia artificial como referencia para crear obras de arte?
es interesante. Es muy interesante porque se han visto como trends, como la que mencionó nuestra guionista, justamente utilizando de referencia la obra hecha por una IA, estos mismos hacen su versión y la hacen de manera totalmente a mano, de manera digital, tradicional, y le devuelven como esa vida que perdió al ser originalmente realizado por inteligencia artificial. Pero entonces, está bien. Yo, como mi opinión, como dibujante, la inteligencia artificial es muy mala para utilizarse como herramienta de esta manera. Porque siempre, digamos, uno como dibujante siempre tiene como una idea de referencias muy específicas de quiero esta persona parada de tal manera, con este fondo de tal manera. Y en principio uno puede pensar que la inteligencia artificial te soluciona mucho el tener que conseguir referencias específicas para la idea que tienes. Sin embargo, no funciona mucho porque la inteligencia artificial no comprende exactamente no suele comprender exactamente lo que la imagen que tienes en mente y al final termina generando imágenes que son muy iguales a las que ya consigues en internet, entonces realmente no hay como una ayuda real, más que lo mismo de siempre. Más bien, algo que apoya mucho tu punto es una tendencia que hubo en TikTok, si no Hay me mal- muchas tendencias. Estamos Pero viendo. hay una tendencia específica que es un ejemplo. Salía alguien pidiéndole una imagen a varias inteligencias artificiales, tipo, hazme un cangrejo en el agua. Y te dibujaba un cangrejo en la playa. Y de repente, pero no me refiero a fuera del agua, sino dentro del agua. Dibujaba otra cosa. Y es como que no, un cangrejo en el agua, volvía otra vez a lo mismo. Y la tendencia en sí era cómo la gente sufría en pedirle una referencia en específico a la inteligencia artificial que al final no te sabía comprender la explicación que le estabas dando y te entregaba productos totalmente distintos. Y era ver cómo tardaban fácilmente 10, 15 minutos en hacerte una referencia que fácilmente tú pudiste haber encontrado en Pinterest en menos de 5. Pero, ¿qué sucede? Justamente esas personas que andan en esa rueda, están alimentando, están haciendo que la inteligencia artificial aprenda. ¿Y qué hemos visto en estos 3 años de impacto más fuerte que hemos tenido en la inteligencia artificial? Su evolución, su mejoría. Porque podemos recordar, creo que yo puedo recordar perfectamente a ese Will Smith comiendo pasta. Cierto. Pero ahora podemos ver cómo eso evolucionó y cómo cambió. Y ahora la inteligencia artificial te da un producto más acertado, porque sigue teniendo sus fallas y somos conscientes de eso. Pero estamos viendo que inevitablemente se está mejorando, se está perfeccionando. Entonces llegará el punto en el que sí podrá darnos lo más cercano a lo que nosotros pensamos, o no. O esa limitante entre máquina y persona se va a quedar ahí. Hasta cierto punto yo creo que se va a acercar, pero nunca va a ser acertada del todo. También Bueno, influye. también está el tema de que realmente las cosas generadas por inteligencia artificial, por muy perfectas que sean, por muy exactas que sean, siempre como que tienen esta sensación de vaya inquietante. Cierto. El mismo video que mencionas de Will Smith, ahora los que se crean ahora incluso son más fáciles de crear. Por aquí va a estar la definición de vaya inquietante para que no sepa. Exacto. Aunque esté muy exacto y se vea muy real, como que siempre hay, de alguna manera lo ves y sientes como esa incomodidad de que esto no se siente del todo humano. Cierto. Algo que también podemos tener muy en cuenta es el hecho de cómo la propia inteligencia artificial tiene su propio estilo, por así decirlo, o su propia manera de hacer las cosas que es muy Su propia característica. estética. Sí, Ajá, tiene su propia estética, muy característico, porque es fácil. Sí es cierto que hay algunas imágenes que pueden llegar a estar bastante más elaboradas o procesadas por la propia inteligencia artificial, pero son imágenes que es como que te pido algo y te lo pido tantas veces que te alimento tanto que ya el producto cambia. Pero las primeras bases, las primeras imágenes siempre tienen como una estética tan característica que son fácilmente reconocibles. Pero hay una cosa. ¿No crees tú que pueda existir que los conceptos que nosotros estamos aprendiendo, que estamos siendo estudiantes de arte, de lo que es la estética, ¿tú crees que eso puede cambiar, evolucionar a raíz de la inteligencia artificial? ¿O se va a mantener
alejado de lo que es lo humano de lo robótico, digital o lo falso. Yo digo, desde mi propia opinión, yo digo que sí va a llegar a cambiar y sí se va a llegar a modificar, porque justamente el hecho de que todavía estas cosas, el hecho de la inteligencia artificial en el arte y eso, sea algo que no esté muy claro, o sea, que todavía esté en debate y todavía esté en duda, nos da a entender que en nuestro propio concepto de arte hay una falla. Hay algo ahí que no termina, por así decirlo, de cuajar, de cuadrar. Así que va a obligar a que propiamente el concepto cambie sí o sí, ya sea para integrar a la inteligencia artificial en el arte o para excluirlo. Yo no estoy de todo de acuerdo con eso, porque creo que el arte ya es algo inherentemente humano. Entonces, aunque la inteligencia artificial tiene una estética, si bien tiene una estética muy propia, incluso no me sorprendería que el año siguiente se utilizara esta misma estética, sea o no hecho con inteligencia artificial, creo que es imposible separar al humano del arte. Esto ya de por sí excluye a la inteligencia artificial. Capaz se vea como una herramienta, pero no hay manera de que la inteligencia artificial pueda ser aplicada pueda ser aplicada como arte. Al contrario, siento que más bien yo personalmente pienso más que en un futuro se pueda ver que haya un cambio más en el sentido de que se busque más esta imperfección humana, que como por ejemplo de dibujos más sencillos, dibujos incluso que vuelva la tendencia expresionista en favor de este exceso de imágenes con inteligencia artificial que estamos viendo. Como cuando las cámaras se hicieron tendencia y se abrieron a luz de la gente común. Exactamente, creo que podría ser una situación similar que se dé más importancia justamente a la expresión dentro del arte que a la perfección o la búsqueda del realismo perfecto. Pero eso nos da en el margen de que estamos en el proceso, estamos en el puente a esa resolución. Sí. No estamos ni cerca de esa conclusión. Y lo lamentable de esta situación es que puede dejar abierta la posibilidad de que eso se esté filtrando ya en distintos lugares artísticos exclusivos de los humanos, de las personas. Porque esto nos da puerta abierta de que alguien utilice una inteligencia artificial, haga su obra copiando la inteligencia artificial, haciéndola igual y poniéndole una pared en un museo. Estamos en ese punto en el que ya estamos seguros de que lo hizo una persona. Sí, como si realmente no sabemos si... O sea, estamos en el punto en que no hay realmente regulaciones reales del uso de la inteligencia artificial. Entonces, es lo que dice, de cualquiera podría utilizar una referencia hecha con inteligencia artificial, replicarla en la vida real con pintura real y colocarla en un museo, y uno podría saber, uno podría diferenciar. Quizás es precisamente porque estamos como en el punto en el tiempo más complicado para la relación de la inteligencia artificial y el humano. Sí, eso es cierto que estamos todavía en ese punto, pero algo que sí hay que tomar en cuenta es que eso ya se está viendo y eso ya es algo que, concha, se está dando cuenta. Así que va a llegar un punto donde por lo menos, un ejemplo, los museos van a decir, ok, hay que buscar una manera en la que nosotros podamos diferenciar si algo eso no es hecho por una persona o una inteligencia artificial. Todavía no se ha llegado a encontrar, para mala suerte, pero va a llegar un punto donde va a haber esa necesidad y se va a buscar esa solución. Isa, ¿me puedes hacer favor y leerme los 2 párrafos que tenemos en esta página? Por favor. Creo que son justamente importantes. Ok. Estilo de escribillo. Ok. Ya saben de dónde vino nuestra fuente de información. No es inteligencia artificial, es estupidez orgánica. Ok. Si bien la IA imita perfectamente comportamientos de la mente humana como la pareidolia y crea imágenes superficiales correctas, no solo no posee creatividad, sino que no comprende los conceptos que se le son enseñados. Únicamente es capaz de seguir instrucciones dadas y simular esas habilidades. La esencia del artista está en la creatividad
y en la innovación. Dos características que por el momento la IA es incapaz de poseer. Entre paréntesis, el cuarto chino. Explicación de qué es el cuarto chino. Yo quiero explicarlo. El cuarto chino es un experimento que trata de un experimento mental de una habitación china, que es una situación hipotética donde para demostrar que la capacidad de la capacidad de manipular ordenadamente un conjunto de símbolos no necesariamente implica que exista una comprensión o un entendimiento lingüístico de esos símbolos. Es decir, la inteligencia artificial, tú le puedes dar las indicaciones de, por lo menos, estos caracteres chinos significan tal cosa, estos caracteres chicos significan tal cosa, y de esta manera se conjuga una oración. Y tú le das un párrafo en chino y él lo va a traducir. Sin embargo, esto no significa que él entienda el idioma chino, simplemente comprende las instrucciones y las aplica, pero no comprende el idioma. Ya es que estoy emocionada. Fue planteado por el filósofo estadounidense John Searle, que me parece un ejemplo perfecto para explicar justamente esta misma situación. La IA no comprende, no es incapaz de poseer las habilidades de un artista. Un artista es una persona creativa y que es capaz de innovar. Por eso es que en el arte siempre se ve como estas evoluciones. Por eso la historia del arte es tan importante, porque siempre se ve al artista innovando, al artista creando nuevas tendencias y creando nuevas formas de crear arte. Incluso el mismo arte contemporáneo se basa justamente en esta misma innovación, en cuál es el pensamiento, la forma de crear del artista. Esto es una cuestión que la inteligencia artificial ignora, y es precisamente por eso que, al contrario de lo que se piensa de que el artista está perjudicado por la inteligencia artificial, más bien pienso que esto refuerza la importancia del artista en la comunidad. Ahora, ¿qué implicaciones podemos encontrar en el hecho de que se automaticen los procesos creativos? ¿Nos ayuda o nos perjudica? Ya tú piensas que nos refuerza, pero ¿qué otro? ¿Dónde más puedes agarrar? ¿Qué más podemos sacar de ahí? Déjame pensar mi respuesta. Ok, va a depender del tipo de automatización del que estemos hablando, porque si es un ejemplo, una automatización para producir obras en masa, ahí siento yo que nos perjudica, porque va a ser como un sobreestímulo constante de obras de arte que van a ser de mala calidad, y que propiamente el arte lleva su tiempo. Una cosa es que se vaya reforzando, pero ya hacer que el arte a través de la inteligencia artificial sea automatizada a tal punto que sea una producción constante de obras, va a perjudicar, porque va a quemar propiamente el arte. Es como cuando, un ejemplo se puede llegar a poner cuando es el fin de cierto periodo artístico, donde es estímulo, 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 donde de una sola corriente artística, por así decirlo, que ya llega como que la necesidad del propio artista, que es como que, ok, ya me cansé de esto, quiero romper ya esto y creo algo que sea totalmente lo opuesto. Y no solo el artista, también el espectador. ¿Cierto? Porque eso también lo podemos aplicar también a la música. Como hay canciones que, por tanto que suenan, ya las quemamos y ya queremos sacarlas de nuestro sistema y buscamos algo distinto. Cierto, algo que por lo menos, siguiendo el caso de la música, fácilmente se puede llegar a ver que las tendencias siempre en la música son una temporada, canciones más como con sentimiento, ya sea románticas o melancólicas, y después, en contrario a eso, se crea ya como después una temporada donde las canciones son otra cosa diferente, totalmente distinto, ya sea a lo romántico o lo melancólico. Cierto. Yo creo que también ahora se ve mucho lo que es el arte comercial, ¿no? Que es más por vender y más por atacar a cierto público que por realmente transmitir alguna emoción. Y yo creo que justamente esto ya es una automatización del proceso creativo, aunque no sea específicamente con el uso de la inteligencia artificial, pero ya es algo que existe. Y creo que justamente
tal vez sí perjudica al artista, más que perjudicar al artista, creo que perjudica el contenido que recibimos como consumidores. Creo que más nos perjudica a nosotros como consumidores y creo que esto ya es más un tema de qué es lo que estamos permitiendo que nos den nuestros artistas favoritos. Porque si permitimos también que este tipo de trabajos se expongan al público sin recibir ninguna consecuencia, las empresas o ya tipo disqueras, por lo menos en el caso de la música, van a decir, ok, yo te puedo dar esto a ti y se va a vender bien, porque realmente es ya es arte que no se crea para transmitir un mensaje, sino que se crea para vender. ¿Y eso cómo nos afectaría a la cultura? El desarrollo de la IA está reconfigurado el modo en que evoluciona, se mantiene y se transmite la cultura. El arte está en constante cambio. Es posible que incluso la IA como factor dentro de las artes visuales implique una aversión por la perfección y se realice el estilo del imperfecto, del error humano o dificultades dentro del proceso creativo, cosas que la automatización de la IA busca erradicar. Que justamente era algo que comentó nuestra compañera Angélica por encima anteriormente y no se dio cuenta. Yo digo cosas muy inteligentes, pero es que luego no me acuerdo que las dije. Que es justamente ese punto. Eso nos va a afectar tanto ya la cultura instantáneamente, ya sea si se queda entre nosotros en la tecnología, porque se va a quedar la inteligencia artificial. Seguramente se queden solamente una o dos que se van a hacer especializadas. Por ejemplo, así rapidito, hace poco ya Apple hizo un trato con Google para que esta Gemini, la inteligencia de Google, ya funcione junto con Siri y ya no sea separado, o sea, ya se están como uniendo y en vez de ser inteligencias artificiales globalizadas, que es justamente algo que están haciendo ahorita, se están haciendo ya se están concretando las específicas. Ya ciertos libros nos advirtieron de esto desde hace tiempo. Editor, ponga aquí, no tengo boca y debo gritar. O sea, un ejemplo fácil puede ser el hecho de cómo ahorita se está utilizando para tesis, ensayos, informes, Bueno, el propio uso de la IA. pero específicamente de la parte que dices tú, de eso de que ya se ve como algo del montón, ¿qué tanto es eso? Porque podemos tener ejemplos en casos de películas, justamente K-Pop Demon Hunters, que es la más popular del momento, justamente es este tipo de estética que se está buscando ahora mismo en la animación, que es esta misma estética de buscar que parezca como si fuera pintado, como si fuera algo 2D, pero en 3D. Y creo que esto es justamente lo que refuerza el punto de que ahora de que se podría ver un cambio, de que ahora se busque justamente mostrar este error humano, demostrar los fallos en los procesos que llevan a el producto, porque justamente esas son cosas que se había buscado pulir y es lo que se buscaba pulir desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que se popularizara la inteligencia artificial, y ahora se está viendo lo contrario. Están intentando volver justamente a esto que se consideraba un error, de algo que era un bache en el proceso, que ahora se ve como algo popular, algo que se busca y algo que hace que justamente estos trabajos artísticos tengan más fuerza y se popularicen más. Pero eso lo estamos viendo un ojo de un artista, de una persona que sabe el proceso que hay detrás. Sí. Pero si lo vemos por las potencias que controlan, como las empresas. Momento conspiranoico. Están las grandes empresas, les buscan arte real o buscan qué es lo más económico para crear. La respuesta ahí a cada quien sabe su interpretación. Pero dime tú, si hablamos y dejamos en claro que estamos en ese puente del proceso, ¿tú qué me dices que en el futuro no sea buscar esto que nos está ofreciendo de alguna manera la inteligencia artificial? Porque tú me estás diciendo que esta estética 2D, 3D que estamos teniendo ahorita, que ya tiene su tiempo, desde el comienzo de los 2000, cuando ya está normalizando la animación 2D, que tenemos ahí el precedente con la animación, este corto animado de Disney en blanco y negro, por ahí lo voy a poner, sí, que ya lleva su tiempo y fue evolucionando hasta que se concretó con Spider-Verse. Y con Arcane. Spider-Verse fue el que lo concretó y después el cuatro con botas. Y con Arcane. Sí, Arcane. Sí, Arcane. Sí. Ok, no te distraigas. Ajá.
Ajá. ¿Tú qué no me dices que en el futuro busquen esto? No, tal vez en un futuro se pueda ver, porque es justamente el arte está constantemente cambiando y es posible que se vea como esta aversión otra vez a estos fallos y se vuelva a buscar la perfección absoluta como lo que se había visto justamente con Disney con sus animaciones antes. Pero creo que justamente ahora mismo estamos en un sobre contenido de inteligencia artificial y de replicar lo perfecto, que es lo que crea la IA. De hecho, voy a mandar al editor que coloque de referencia justamente a un video de Atherion, luego te pasaré el nombre, que él hacía la prueba de crear un corto de audiovisual utilizando la inteligencia artificial, pero para usar como la búsqueda de ideas y hacía como este análisis de hasta qué punto se podía crear esto con la participación humana, con la participación de inteligencia artificial. Y justamente él llegaba a esta misma conclusión, de que aunque la inteligencia artificial es una buena herramienta hasta cierto punto, es justamente los problemas que se encuentran durante el proceso creativo lo que hacen que un producto sea bueno, un producto tenga como una nueva, una evolución para bien para cuando ya se entrega ese contenido. Entonces justamente creo que la existencia de la inteligencia artificial, aunque si bien puede automatizar ciertos aspectos del proceso creativo, creo que hacen que este mismo proceso creativo sea mucho más importante incluso que el producto final. Cierto, cierto. Mi respuesta a tu pregunta es que yo siento que esa búsqueda de lo imperfecto, más que basarse propiamente en las empresas, porque hay que ser conscientes que las empresas van a buscar es vender, más que nada. Más que algo propiamente de la empresa va a ser algo propiamente del consumidor, porque más allá de eso, de lo que se vende, hasta cierto punto el propio ser humano va a buscar algo más que lo nutra. Puede que no todos, pero va a llegar ese punto, esa necesidad donde el ser diga, cónchale, ok, esto está bien, pero ya necesito algo que no sea perfecto, sino algo que ya sea ya como que se sienta más ameno, más humano, o que dé esa sensación más familiar. Un ejemplo fácilmente puede ser los videos en YouTube. Cosas como, por ejemplo, en su momento, principio de los 2000, 2010, los videos eran súper procesados, editados, y ya ahorita los videos que están en tendencia ya no son tanto así. Ya son videos más amenos, por así decirlo. Ya son videos de más de media hora, y son videos que son más de, cónchale. Un ejemplo fácilmente puede ser yo haciendo esto, tiene su edición, tiene sus cosas, pero no son tan elaborados, no son tan procesados. ¿De qué estás hablando? ¿No estás viendo todo esto como que no está procesado? Hablando de fondo con Minecraft. Se busca más Idea como la magnífica. compañía y la empatía humana que realmente un contenido realmente procesado. Ajá, exacto. Mientras antes se buscaba como un contenido perfecto, un contenido que sea, Milimetrado. ajá, Rápido. que sea, y que no, y No que te sea todo, distraigas así. que sea muy exacto, que sea todo un ejemplo que entre palabra y palabra no haya espacio, cosas como por ejemplo, más bien, hay varios programas de edición que gracias a eso tienen ciertas funciones que es que detectan espacios de silencio en el habla y los cortan, haciendo que algo que una conversación que pudo ser 10, 15 minutos entre espacios de palabra, cosas como comas, puntos suspensivos, que será el momento uno de hablar, los corta y hace una charla continua, sin espacio ni pausas. Bueno, por eso yo opino, mi opinión es que si eres un artista que está de acuerdo con que es importante mantener la sensación humana y la empatía, creo que una forma muy buena de rebelarte contra este tipo de conflictos es justamente promocionar tu propio arte creado con desde la empatía humana, que es lo más importante que tenemos actualmente. Me encanta este puente, me encanta este puente. Es por eso que te damos los siguientes consejos, que entre los cuales está
que tenemos una cuenta de Instagram, lo importante es recordar, donde creamos una galería virtual promocionando Promocionando arte de promocionando las personas. obras de artistas que no utilizan inteligencia artificial y son completamente originales de parte de artistas muy talentosos. Y recuerda, no solo se excluye a personas con estudios, también puedes ser tú, personita ahí que te gusta crear obras, pero no tienes ¿Tienes obras? Bueno, crear obras que tú, sin tener un estudio tan profundo. Sí, y también importante recordar que no todo el arte tiene por qué ser perfecto. Y una parte importante de ser artista es justamente esta parte del proceso de empezar. No tienes por qué ser perfecto al inicio. Es algo que incluso para nosotros, como estudiantes de arte, nos cuesta comprender que no tenemos por qué ser perfectos a la primera vez que intentamos algo. Se incluye en el dibujo, se incluye en el arte. En estas grabaciones. En estas grabaciones, estos podcasts no son perfectos y es justamente esa la esencia de este tipo de proyectos. Por lo tanto, si tienes algún proyecto creativo, no dudes en iniciar en eso. Lo importante siempre es dar el primer paso porque ya te acerca al tipo de artista que tú deseas ser. Y aceptar la crítica, buena, mala, y poder proyectarte a futuro para evolucionar, para mejorar. Ser mejor que ayer es lo más importante a la hora de ser un creador de cualquier cosa. Por lo tanto, es importante siempre consumir a estos artistas que siempre están dando el paso para convertirse en esos artistas que quieren ser. Por lo tanto, les mostramos la sección de recomendaciones A artistas. Una artista que es cantante venezolana en Instagram y en TikTok es @ariangel.oficial. Para ver qué más tenemos aquí. Una banda de rock venezolana, Sur 24. Una canción que podemos dar de ejemplo como recomendación, Insomnio. Recuerden, Sur 24. Además de eso, si quieren también ver más sobre este tema, les recomendamos los siguientes artículos. Inteligencia Artificial y Campo del Arte, por Nuria Rodríguez Ortega, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga. Y también podemos recomendarles El arte en la era de la inteligencia artificial, explorando la intersección entre la creatividad y la tecnología, por Miguel Zambrano Mesa. Y un libro que también puede nutrir es Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, salseos artísticos y más, de Blanca Aguilera, historiadora española. Lugares en Caracas que te pueden ayudar en tu trayectoria artística. Principalmente nuestra cuenta Reverando Art, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, la Galería de Arte Nacional, la GAN, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arquitectura, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, el Museo Alejandro Otero, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Posani y el Centro Nacional de Fotografía CENAF. Y bueno, con este video, este podcast, concluimos con que somos perfectamente imperfectos.